¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al evento, ¿verdad? Vamos a empezar de acuerdo a la agenda que tenemos contemplada. Bueno, pues como ya lo mencionaban, ¿verdad? El evento es por el 5º aniversario de Punto de Encuentro Numismático de Guatemala, ¿verdad? Un grupo totalmente creado, vanguardista en los temas de la numismática, ¿verdad? Entonces, tenemos la agenda que ustedes están viendo ahora en la pantalla, se las voy a leer así bien breve y paso a paso vamos a ir desarrollando cada uno de los puntos, ¿verdad? Bueno, las palabras inaugurales que les son, recién la bienvenida, ¿verdad? La presentación académica. Vamos a iniciar con el señor Ricardo de León y su ponencia, Las proclamas de Iturbide. Le cedemos la palabra. Bien, pues muchísimas gracias. Agradezco muchísimo la oportunidad y vamos a empezar con el tema a la brevedad. Muy bien, pues iniciamos entonces con esta plática inaugural de los festejos del punto de encuentro de Guatemala. En esta ocasión vamos a estar hablando precisamente de las medallas que se hicieron en honor a Iturbide en Guatemala durante el periodo de 1822. ¿Cómo es que esto sucedió? ¿De qué manera es que esto nos llega a nuestros días? Hablaremos de la presencia militar mexicana en Guatemala y cómo esta presencia militar mexicana es de alguna manera repelida por las fuerzas guatemaltecas en algunos de sus rincones, entonces provincias, ahora países que conforman Centroamérica. Muy bien, se hizo la independencia de la mayor parte del Nuevo Mundo de la corona española en el año de 1821 y Gavino de Gainza, que era la persona fundamental en el gobierno guatemalteco en este momento de coyuntura gubernamental, decide hacer referéndums para ver cuál es la opinión pública y ver de qué se va a tratar el futuro de esta antigua Capitanía General de Guatemala. Empiezan a hablarse de estas opiniones y mientras esto sucede, se acuña esta hermosísima medalla que en mi opinión es la más hermosa que hemos hecho en el continente porque demuestra precisamente el espíritu de separación del poder europeo de las nacientes provincias americanas, excolonias del gobierno español, o del gobierno español. Y es una de las monedas, perdóname, de las medallas más hermosas y emotivas que se han hecho en todo el continente. Aun cuando carece de año, esta pieza, sin lugar a dudas, habla de esta separación o emancipación, y aunque muchos autores la sitúan en el año de 1821, hay otros que la sitúan tan tardíamente como 1823 o incluso 24. De una o de otra manera, esta pieza, que no es el motivo central de nuestra charla, es importante de ser mencionada porque se habla de la calidad de medalla que se estaba haciendo en sus diseños en los cuartos de cuños o de acuñación en la Casa de Moneda de Guatemala. Para 1821 se anuncia oficialmente en enero de ese año del 22, del siguiente año, perdón, del 22, que la opinión de Centroamérica es precisamente la de pertenecer a México. De esta manera es que el gobierno guatemalteco empieza a avisarles a sus provincias de esta situación. No les sentó bien a todas. En algunos sitios hubieron focos de franca rebelión a esta idea, por lo que el gobierno de Iturbide tuvo que mandar a Filisola a Guatemala para que tomara la ciudad principal, que era la ciudad capital, y de esta manera empezara la pacificación de la región centroamericana y de sus ideas de no pertenecer a México. Entra Filisola como gobernador interino de estas provincias y empieza él a girar una serie de ordenanzas y de disposiciones legales en aras de integrar a estos gobiernos o ayuntamientos bajo la corona de Iturbide. Hubieron 3 puntos claves que desde un principio se mostraron en contra de esta idea. Fueron Honduras, Nicaragua y El Salvador. De estos 3 puntos, Nicaragua y El Salvador fueron los más agudos en estas cuñas,
para tratar de separar estas ideas. En esta imagen estamos mostrando la plaza principal de El Salvador como lucía en esos días. El Salvador, que era el líder de esta disidencia, trata de utilizar el último recurso político y diplomático para evitar un posible enfrentamiento con esta nueva organización política como parte de México, y empieza a decir, señores, vamos a hacer un referéndum, vamos a ver qué es lo que se quiere hacer aquí y pues ver qué clase de plan se va a utilizar para empezar a ceder el mando al gobierno mexicano, si va a ser por etapas, etcétera. Obviamente todas estas disposiciones le sentaron muy mal a Filisola, quien de inmediato empezó a dictaminar amenazas, buenas amenazas y muy constantes amenazas que podían ser perfectamente llevadas a la práctica en caso de que El Salvador en particular no cesara en estos esfuerzos de tratar de hacer una disidencia sobre este plan. Eventualmente llega Filisola con sus tropas y se crean verdaderas batallas heroicas por parte de los centroamericanos, tomando eventualmente la ciudad de El Salvador Filisola, y con esto intentándose una pacificación ya más fehaciente de estas tierras centroamericanas. Suponiendo que esto ya se había sofocado, se regresa a Filisola, dejando algunas tropas en El Salvador, se regresa a Guatemala. Filisola sabía de sobra que habían escapado las tropas de soldados disidentes a la región aledaña a El Salvador, posiblemente con miras de irse a Nicaragua y seguir en su movimiento de disidencia. Pero bien, ¿cómo suceden estas medallas? En noviembre de 1822 se empiezan a hacer una serie de ceremonias de adhesión a la corona del Imperio de Iturbide, y a los ayuntamientos se les ocurre empezar a hacer medallas. Las medallas no son del todo iguales, ya que como puedes ver aquí, unos bustos miran a la derecha, que son los más comunes, pero hay uno que mira a la izquierda. Hay, como puedes ver, bustos muy bien elaborados y de muy buen acabado, medallas muy bien hechas, lo cual me hicieron a mí en particular suponer que fueron enviadas desde la Ciudad de México, yéndome a una cacería inútil de papelería de la época, tratando de buscar cuándo y dónde se habían hecho estas acuñaciones. En la realidad, estas bellezas fueron hechas en la Casa de Moneda de Guatemala. Debió haberlo sabido este mexicano que les habla, porque el tamaño de estas piezas es de 21 milímetros, que es la denominación perfecta de un real. Nosotros en México, en el año de 1822, se acuñaron muy pocas monedas de un real, por lo cual hubiera sido interesante hacer una hilación de que la mayor parte de los cospeles, en caso de haber sido hecho en México, se hubieran utilizado para estas medallas en lugar de para hacer las monedas de un real. Lo cual, como ahora veo, es una falacia, porque estas piezas que estoy mostrándoles fueron acuñadas en la Casa de Moneda de Guatemala. Aquí está la medalla que por excelencia es la más común y fácil de encontrar. 3.200 piezas se acuñaron, pero estas piezas no fueron todas puestas a manos públicas y menos de inmediato. En estas ceremonias que se empezaron a hacer, se arrojaron 2.720 piezas al público, no todas en una sola ceremonia, sino en los diferentes lugares que se empezaron a hacer este tipo de celebraciones de adhesión al Imperio Mexicano. Estas piezas que llegaron al público, estas 2.720 piezas, son las que conocemos, que están gastadas, agujeradas y que fueron muy circuladas porque por llevar el contenido y la denominación, el diámetro, perdón, de la denominación de un real, pues fueron pasadas en el comercio por un real porque se carecía de moneda menuda, como se llamaba entonces, a la moneda fraccionaria de 8 reales. Se hicieron de diferentes en diferentes épocas, quedando las últimas 480 piezas para ser entregadas a diferentes personalidades, y estas piezas que no vieron la luz pública son las que tienen mayor oportunidad de haberse conservado sin circular. No solamente se utilizó plata para hacerlas, se conocen o se hablan de haberse hecho menos de 10 de oro. Estas 10 de oro, seguro que una de ellas llegó a las manos de Gainza, la otra a algunos de los gobernadores de las provincias, y una de ellas con seguridad llegó hasta manos de Iturbide. Hoy por hoy solamente logré ubicar una de ellas en una de las subastas recientes y se fue por más de $10,000. Bien,
Esta pieza es de Quetzaltenango. Como te puedes dar cuenta, estas piezas no solamente se hicieron por parte del gobierno central de Guatemala, sino que algunos otros ayuntamientos también fueron a contratar a la Casa de Moneda de Guatemala para que hiciera estas medallas. Son de todo similares a las de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, la leyenda y el escudo oval hablan precisamente de que fueron hechas por orden del gobierno de Quetzaltenango. Fíjate bien, el tiraje, se hicieron apenas 800 piezas en plata. Es un tiraje mucho menor y esto habla de por qué hoy por hoy son piezas bastante escasas. Pero no son las raras de la serie, ¿no? Las raras de la serie son las de Nicaragua. Este punto de Nicaragua es sorprendente que haya hecho su municipalidad en la contratación de la Casa de Moneda de Guatemala para hacer estas medallas, porque como te he dicho, no hubo otro sitio en toda la ex Capitanía General de Guatemala donde se hubiera opuesto con tanto encono a la idea de hacer parte del imperio de Iturbide, como León de Nicaragua. Estas piezas yo supongo que se hicieron en una cantidad muy ínfima, o suponiendo y soñando que se hicieran las 800 piezas que hizo Quetzaltenango, precisamente por llevar la efigie de Iturbide y hablar de un gobierno mexicano, pues la mayoría de ellas fueron destruidas a la brevedad. Hoy por hoy son la rareza de la serie. Sin embargo, otras de la serie que no he mencionado y la dejé al último, por una razón en particular, que fueron las de las Chiapas, son las más abundantes junto con las de la ciudad de Guatemala. Estas piezas de Chiapas se acuñaron en 2 ocasiones porque la ceremonia se hizo en 2 veces. Una al inicio en septiembre de 1821, pero la otra de 1822 fue cuando se llevó el grueso de estas piezas y fueron distribuidas. Y estas son las que aparecen también muy circuladas. Chiapas ahora pertenece a México. ¿Cuál fue el epílogo de todo esto? Bueno, se hizo un milagro. El milagro no se dio por parte de los centroamericanos, que estaban ya prácticamente sojuzgados para 1823. Filisola había conseguido conformar esta región de Centroamérica como una de las más importantes y últimas adiciones a la corona de Iturbide. En Veracruz se hace un levantamiento por parte de don Antonio de Padua y Severino López de Santa Ana, Pérez de Lebrón, hoy conocido simplemente como Antonio López de Santa Ana, y declara la república, minándose el gobierno de Iturbide y tumbándolo a las pocas semanas. Se declara la república y al caer el gobierno de Iturbide, Filisola ya no tiene ningún pretexto para estar en Centroamérica, porque el gobierno que lo había mandado a pacificar esas tierras ya no existe más. Filisola recoge sus hombres, deja un gobierno interino y se retira pacíficamente a Ciudad Real, que hoy es San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, abandonando el territorio centroamericano. De esta manera, terminamos nuestra pequeña exposición, breve exposición, con el nacimiento de la República Mexicana y con el advenimiento de lo que iba a ser la República de Centroamérica. Pero esto ya es plática de otra charla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy interesante tu ponencia. Gracias de verdad por ser un gran miembro, por haber estado en Guatemala ya en 2 oportunidades dando tus conocimientos. Pasamos a la siguiente, nos toca la segunda presentación, cuyo nombre es el tipo y clasificación de pruebas en monedas, que será presentada por el arquitecto Brian Castro de Guatemala. Brian, muchas gracias. Adelante. Buen día, mi nombre es Brian Castro, fundador de la página Numis Guatemala y miembro del Punto de Encuentro Numismático de Guatemala desde su fundación en 2015. Hoy les vengo a exponer brevemente sobre un tema muy interesante. Su título es Tipo y clasificación de pruebas en monedas. Sin más que agregar, comencemos. ¿Qué es una prueba en una moneda? En términos simples, en la numismática se le conoce como pruebas a las monedas que fueron acuñadas con un diseño diferente, tanto en el tamaño del módulo y tipo de material del que finalmente se autorizó para su circulación regular. Todas estas piezas son de escasa emisión, por lo que son muy codiciadas y estudiadas por los numismáticos, principalmente por los más especializados en esta rama, debido a su gran valor histórico. ¿Cuál es el propósito de las pruebas?
Su propósito es probar los troqueles y cómo estos se comportaban en los diferentes materiales propuestos para detectar algún defecto y afinar la calidad del cuño. También servían para fines de archivo del diseño propuesto. Las pruebas de monedas han existido desde hace muchos siglos y en las más antiguas se les denomina pruebas clásicas. Antecedentes. En Guatemala se tiene conocimiento de las primeras pruebas desde la época colonial, pasando por los diferentes periodos de la historia hasta el periodo del Quetzal. Con la creación de las más reconocidas casas certificadoras como lo son NGC y PCGS a finales de la década de los 80 y la fascinación hacia las monedas certificadas en la última década, se han introducido términos para definir una prueba, que muchas veces resultan un tanto complejos y pueden dar pauta a confusiones. A través de una investigación y en base a estos términos, podemos subdividir una prueba en 4 categorías, para una clasificación más precisa que son las siguientes. Prueba pattern, patrón, essay, ensayo, prueba of metal strike, golpe de metal, specimen strike, muestra y proof, prueba moderna. Ejemplos de tipos de monedas y pruebas de Guatemala. Un patrón, prueba de acuñación experimental del modelo de una moneda a partir de troqueles oficiales, producida para mostrar un nuevo diseño, tanto en tamaño, composición o tecnología propuestos. Puede ser aprobado o no. En este ejemplo tenemos una pieza, que es un patrón de un diseño no aprobado de una moneda de 50 centavos, módulo pequeño, acuñada en bronce en el año 1983. Que perteneció a la colección de Richard Stuart. Esta moneda tiene un diseño muy similar a la autorizada en el año 1962 y 63 que fue acuñada en plata. En este otro ejemplo tenemos una prueba essay o un ensayo del diseño no aprobado de 2 centavos de la Unión Centroamericana, acuñada en bronce en el año 1889, que es colección de Miss Guatemala. En esta parte podemos ver una ampliación de la palabra ensayo y en otros especímenes dice essay. Como segundo término tenemos una prueba of metal strike, que es un golpe de metal. Monedas acuñadas con los troqueles de emisión autorizados en metales distintos al definitivo, como aluminio, níquel, plata, oro, etc. Suelen acuñarse para verificar los detalles de una nueva moneda, valor o diseño y fines de archivo. En este ejemplo de un of metal strike, tenemos una moneda de 5 centavos del año 1925 acuñada en oro, perteneciente a la colección de Richard Stuart, una moneda muy codiciada y buscada por los numismáticos. Como tercer término tenemos un espécimen o un specimen strike, que es una muestra, término para indicar a la acuñación de monedas especiales con un estándar de calidad alto, que muestran características de un acabado proof sin llegar a serlo. También se les denomina así a las muestras de material monetario. En términos simples, es un híbrido entre un MS Mint State, que sería un flor de cuño, y una moneda proof. En este ejemplo tenemos un espécimen de una moneda de 1 centavo del año 1957. Certificado por PCGS como SP64. Esta moneda tiene un pedigrí al ser de la ex colección de King's Norton Mint Collection, que fue una casa de moneda en Inglaterra que producía especímenes de varios países para convencer a los clientes de elegirlos como casa acuñadora. Podemos ver en la moneda que tiene un diseño, un acabado especial que no es propio de los centavos de una acuñación común. Y como cuarto término tenemos una prueba proof, que sería una prueba moderna. Son monedas acuñadas especialmente para coleccionistas. Se les da un acabado especial mediante matrices y cospeles pulidos. Se le aplican 2 o 3 golpes para una mejor definición. Generalmente el campo de la moneda tiene un acabado similar a un espejo y las áreas elevadas del diseño tienen una apariencia color blanco mate. Para este ejemplo tenemos una moneda conmemorativa de la 7ª serie iberoamericana,
que como tema tiene los Juegos Olímpicos. Podemos ver que todo el campo de la moneda es reflectante y el diseño es un blanco mate, como lo indica el término de una moneda proof. Moneda que también es colección de Numis Guatemala. Existen unos términos similares que utilizan las casas certificadoras, que son los siguientes: Prooflight y Proof, que son monedas de circulación normal que fueron muy bien conservadas y tienen una apariencia especial por ser el producto de las primeras acuñaciones de un puño completamente nuevo. Para su clasificación hay términos que pueden confundirse con una prueba, debido a sus características similares. Esos términos son los siguientes: Prooflight, término para designar una moneda de circulación que tiene las superficies tanto del campo como el relieve totalmente brillantes. Para este ejemplo tenemos una moneda de un cuarto de real del año 1844, certificada por NGC, que llega a un Prooflight PL. Y esto es debido a la calidad y la reflectividad del campo y del relieve de la moneda, que está en una conservación impresionante para la fecha en que fue acuñada. Y el otro término que se confunde mucho es el PR, que es un término para designar a una moneda de circulación que tiene las características de un acabado proof en su campo. Como expliqué en la diapositiva anterior, esto se da porque fueron acuñadas con los troqueles nuevos, son las primeras acuñaciones, y les da esta característica de un acabado espejo en el campo. Como en este ejemplo tenemos a una moneda de 1929 certificada por PCGS como PR65BM, también perteneciente a la colección de Numis Guatemala. Pues eso sería todo. Espero que les haya gustado la presentación y el tema expuesto. Aquí tenemos un poco de la bibliografía: Cultura, Historia Numismática de Guatemala, segunda edición, serie de joyas numismáticas de Guatemala del jade al polímero, una colección propia, las fotografías y la investigación pertenecientes a Numis Guatemala, Heritage, GNC, PCGS, y pues no me queda más que decirles gracias por su atención. Fue un gusto compartirles esta presentación con todos los miembros de este grupo tan interactivo y compañeros numismáticos internacionales. Un agradecimiento a la administración, en especial a un buen amigo Álvaro Cordón, por la invitación a esta ponencia. Un abrazo a toda esta gran familia de numismáticos, amigos y colegas nacionales e internacionales. Espero les sea de ayuda esta información y cualquier duda estoy siempre a la orden. Saludos a todos desde Guatemala. Muchísimas gracias, Brian, por su presentación. Es muy interesante, conceptos muy claros y que ayudan mucho para los que no somos doctos en esa materia. Como tercer tema del académico del día de hoy tenemos las fichas de finca de Guatemala, presentada por el licenciado Manfred Morales Osterberg de Guatemala. Adelante, Manfred. Hola, mi nombre es Manfred Morales Osterberg, soy miembro fundador y uno de los coordinadores del grupo numismático de Xochitepec, con sede en Xochitepeques. El día de hoy, por medio de esta breve cápsula, quiero compartirles un tema de mi interés particular que ha sido motivo de coleccionismo y de estudio los últimos años: fichas de finca de Guatemala. Sin más preámbulo, entramos al tema. Fichas de finca de Guatemala. En Guatemala, como en numerosos países del continente americano, existió un profuso uso de fichas de finca, término que en nuestro medio se utilizó para generalizar la utilización de moneda privada para transacciones comerciales, industriales
y en especial agrícolas. Pero ¿cómo podemos definir el término ficha de finca? Puede ser desde el precepto de que es un objeto multiforme de fabricación privada, con la función de suplir las necesidades circulantes para el pago o control de trabajo. En muchos casos, estas fichas tienen valores faciales o monetarios, como el ejemplo de esta moneda con un valor facial de 8, una de 1/4, esta ficha con un valor monetario de 1 peso. Esto jamás constituyó valor legal alguno. Las fichas, su auge fueron en el siglo XIX. Fue propiciado por el cambio de la producción agrícola, del cultivo del nopal, cuando se extraía la cochinilla, por el cultivo del café, traído como una planta ornamental por las órdenes religiosas al Nuevo Mundo. También una de las razones de su existencia es el cambio, la transición en la ideología política conservadora a la liberal, que fue un factor determinante en la propagación de su uso indiscriminado en la mayoría de fincas y comercios. Fábricas. Existen varias fábricas, la mayoría en Estados Unidos, pocas en Europa y en Guatemala. La primera que tenemos es la fábrica Oseca, como se le dice, Klingner & Co., que podemos ver aquí, la marca de Seca de Klingner. Tenemos también LH Mois de San Francisco, que también tenemos el ejemplo acá en una ficha de finca La Perla. Patrick & Co. Tenemos también aquí la marca de Seca. A Popper, que es europeo. Tenemos acá la marca. Casa de Moneda de Guatemala, que para reconocer Casa de Moneda no imprimió su marca de Seca en las fichas. Tenemos como base que en la mayoría fueron utilizadas como moneda huésped centavos de 1871. Y para poderlo diferenciar también podríamos tomar la tipología de las diferentes fichas que se atribuyen a Casa de Moneda y que sabemos que por ende son de Casa de Moneda. También están las propias que fueron fabricadas en fincas, que son piezas bastante rústicas, que fueron hechas en su mayoría con punzón, y que fueron también para suplir la necesidad de la falta de moneda circulante. Luego de las fábricas tenemos también que estas fichas fueron fabricadas en diferentes materiales, como por ejemplo el aluminio. Tenemos aquí un ejemplar de una ficha de Talleres Centrales, bronce. Tenemos la de la finca California, cobre, plomo y plástico. Tenemos una ficha muy bonita de finca Las Camelias y otra de California, de cartón, que es un material perecedero, finca Nueva Austria. De madera tenemos otro ejemplar de Diego Rubín, de finca California, y en cuero de finca Santa Lucía, Samaya. Las fichas y la fuerza laboral. En Guatemala existen bastantes estudios sobre las fichas de finca, sobre todo en las últimas décadas del siglo XX, como especies exonómicas nos han dejado tantos autores nacionales y extranjeros un gran legado a la posterioridad a través de diferentes sistemas de nomenclatura, clasificación, de compendios, catálogos, pero muy poco se ha hecho
para estudiar las fichas de finca desde la perspectiva histórica descriptiva, que nos da un mayor panorama del objeto ficha y su relación con el desenvolvimiento histórico y social de Guatemala. ¿Qué garantías prometían las fichas de finca para la fuerza laboral? Como sistema de pago no legítimo ni autorizado por los gobiernos de turno, su uso como sistema monetario era a todas luces ilegal, reduciéndose a ser empleadas internamente la finca. Por lo tanto, ¿verdad? Lo que en un inicio fue un mecanismo para facilitar el pago de los trabajos realizados se convirtió en un sistema de esclavitud y pobreza, donde el jornal representado en una ficha solo tenía valor adquisitivo en la tienda de la finca, como el finquero era, donde el finquero era dueño. Siempre hay una excepción a la regla. Igual hubieron bastantes hacendados que dieron un trato humanitario y digno a sus trabajadores, pero en su mayoría este sistema solo favoreció la oligarquía y fomentó la desigualdad y la mala distribución de las tierras en Guatemala. Existen muy pocos estudios en los que podemos mencionar un nombre de un título muy atinado, que es las controversiales fichas de fincas salvadoreñas, que aborda este tema con mucha objetividad y sobre todo respeto. El reglamento de los jornaleros de 1877, que es el decreto 177, solo garantizaba suministrar mozos, colonos para las grandes fincas cafetaleras, para que los indígenas fueran mano de obra para los hacendados cuando esto los necesitaran. Este sistema de pago nunca fue legítimo ni tampoco autorizado. El ocaso de estas fichas se dieron con la reforma monetaria, la primera reforma monetaria del siglo XX, la de 1924, cuando en 1923 se intentó dar una corrección al desorden monetario al introducir en el cono monetario la moneda fraccional. Con ese propósito se dice en esta ley que se hizo para evitar la dificultad y las anomalías que sin respaldo ni garantía alguna dan circulación a avales y fichas expedidos por particulares. A pesar de que fue amonestado en la reforma de 1924, su uso siguió latente en las fincas hasta bien entrado el siglo XX, hasta que en la reforma monetaria del 45 ya se penalizó el uso de las mismas, diciendo que se llevaría al Código Penal a quienes circulen dichos instrumentos. Estas fichas de finca que les presento de último son de finca Chocolá, finca Sasís y finca Oná. Esta es una breve cápsula, muy breve, sobre lo que es el universo de finca, que abarca aproximadamente 7,000 fichas conocidas y que, pues, si lo tomamos desde el punto histórico descriptivo, nos narran la historia económica de Guatemala, pero también una historia de mucho sufrimiento del colono, del jornalero. Quiero agradecer a PEN por la oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes. Realmente me siento muy contento de poder ser miembro de tan distinguida asociación. Ya tengo alrededor de 3 años de compartir en esta plataforma. Lo más especial que me ha dejado son las amistades firmes y sobre todo sinceras que he podido encontrar. También la oportunidad de desarrollarme, de aprender, de conocer, y el cúmulo de conocimiento de todos los compañeros que comparten día a día a través de esta plataforma.
Yo espero que poco a poco más personas se vayan incluyendo a PEN y que, al igual que yo y que muchos compañeros, se puedan aprender y puedan desarrollarse en la misma. Yo felicito a cada uno de los miembros del Punto de Encuentro Numismático y a sus coordinadores por estos 5 años de harto trabajo. Y sobre todo también agradezco por esta oportunidad. Hasta pronto. Estimado Manfred, muchas gracias. Muy interesantes los conceptos, en especial la actualización en temas de legislación y de criterios. Gracias de verdad, Manfred, muy amable. Bueno, para continuar, siguiendo con los puntos académicos, le cedemos la palabra al señor Federico de Anzó, desde Argentina. Por favor, adelante. Muy buenas tardes, ya estaré con ustedes. Ahora sí. Bien, agradezco primero que nada la gentil invitación del colega y amigo Álvaro Cordón y de todos los amigos del Punto de Encuentro Numismático para estar presente en esta aventurosa celebración de su 5º aniversario, en el día de hoy. Mi presentación será más que breve, toda vez que pocos días atrás, un par de semanas quizás, tuve la fortuna y la dicha de estar con ustedes en una presentación referida a los dineros primitivos y en el cual hicimos referencia incluso a algunos de los que se utilizaron en la época precolonial en Guatemala, en Centroamérica y en México, inclusive en el resto de América. Y en esta oportunidad hicimos un largo detalle de todas estas piezas. Y hoy nos quedaba la posibilidad y la oportunidad de tener que seleccionar alguna de ellas para hacer alguna mención de privilegio, llamémosle así, sobre estos dineros primitivos circulantes en Guatemala puntualmente y en Centroamérica. Y entonces de ellos, y habida cuenta de esta cercanía con nuestra presentación, tomamos en cuenta la opción de poder elegir entre varios de los que habíamos mostrado en su momento. Y en este caso nos tocó tener que referirnos al cacao, al sagrado cacao y a sus semillas o almendras, que fueron valiosísimas en la época prehispana e inclusive durante siglos, durante la época colonial también. Y por qué no mencionar también a la sal, que como en otras regiones y en todos los continentes fue un motivo de intercambio y de utilización dineraria. Tanto como los productos provenientes de las hermosas cuencas de Spondylus, esta concha marina, que permitía fabricar unas hermosas piezas de todo tipo, incluyendo collares y pulseras de muy bonito diseño y muy hermosas, y que eran con un interesante valor de uso dinerario. Y los tejidos y demás que también fueron utilizados como circulante y materia de intercambio dinerario en toda la época pre- y post-colonial. ¿Por qué no hablar también del jade, de las maravillosas piezas de jade que con un valor superior inclusive al del oro en su época y en su momento, y que tenían esa circulación en toda Centroamérica, en las culturas precolombinas de los pueblos originarios, y que también tenían ese uso y ese semejante importante valor en
lejano oriente, en épocas muy anteriores inclusive. Y por fin teníamos otra opción de señalar a las plumas del maravilloso Quetzal, que también tuvieron importante uso simbólico y dinerario en esta época a la que hacemos referencia. Entonces, en este intríngulis de tener que señalar y elegir una de ellas como la más significativa, tuvimos que meditar y, bueno, nos enamoran y nos gustaron todas y las expusimos hace unos pocos días dentro del contexto de todos los dineros primitivos que circularon en diversas regiones y civilizaciones del mundo antiguo. Pero en la oportunidad que hoy nos toca de homenajear a Guatemala, a nuestra hermana República de Guatemala, y al punto de encuentro numismático en particular, tuvimos que tomar la opción de elegir una de ellas. Y en ese sentido nos fuimos hacia atrás a revisar el importante uso simbólico y ornamental que tuvieron estas plumas del Quetzal, tanto en los funcionarios de la nobleza de aquellos pueblos originarios, como en las deidades que también homenajeaban a este hermoso y bellísimo pájaro que es el Quetzal, que tiene una belleza sin igual, que es una especie en peligro de extinción y que, oh casualidad, justamente el 5 de septiembre pasado, fecha de nuestra presentación, se celebraba en Guatemala el Día del Quetzal, como que es su ave nacional y es reverenciada en ese homenaje al que nos sumamos por la belleza indudable y porque perdure por muchos siglos más y sea conservado como se merece. Entonces, en ese sentido, hicimos esta elección de aquellas piezas o instrumentos dinerarios que circulaban en la época pre- y postcolonial en Guatemala y en Centroamérica, y elegimos estas plumas del Quetzal, que además tienen como complemento y como condimento, para ir dando una conclusión muy rápida a esto, es que el Quetzal, como tal, figura en el emblema, en la enseña nacional, en la bandera de Guatemala, en su escudo nacional, así como en su unidad monetaria, tanto en las monedas como en los billetes de papel moneda, que justa y casualmente llevan la designación como unidad monetaria de el Quetzal, desde la reforma monetaria de 1924. Por lo tanto, este es mi homenaje al punto de encuentro numismático de Guatemala, a sus miembros, y de los cuales me siento orgulloso de estar cercano y pertenecer y poder seguir aprendiendo y colaborando en la divulgación de nuestra ciencia numismática. Así que muchísimas gracias por haberme invitado a participar en la anterior oportunidad y también en esta, y les envío un fuerte y cordial saludo desde Buenos Aires, República Argentina, con todo el afecto que nos une como miembros de esta gran América que nos tiene como patria común a todos nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por su ponencia. Vamos a continuar siempre con las presentaciones académicas. Ahora los dejamos con la presentación de el señor René Rubén Chávez, que nos va a hablar sobre la F en las monedas del periodo de la República de Guatemala. Buenas noches, gusto saludarles. El tema del cual vamos a platicar es un tema un poco curioso en las monedas de Guatemala, y es que durante el periodo de la República de Guatemala, respecto a monedas que nos vamos a enfocar, que es de 1859 a 1892, es característico ver apariciones de unas letras F que han sido atribuidas a distintas cosas. Eso es lo que vamos a tratar de aclarar el día de hoy. Para iniciar todo,
Primero, quisiera platicar respecto a qué es un grabador, porque tiene que ver con el grabador y por qué aparecen estas letras F. En numismática, el grabador es la persona que esculpe, dibuja o crea el molde matriz para la elaboración de monedas. Un dato curioso es que la matriz se crea al revés o en negativo, por lo que es una labor creativa y artística muy complicada. Numismáticamente en Guatemala, nuestros grabadores del periodo de la República, que está comprendido entre 1859 y 1892, que es el que nos vamos a enfocar, fueron Apolinario España, quien fue hijo de José Casillo España, que también fue grabador, pero del periodo de la Federación Centroamericana, y Juan Bautista Frener. Frener es un gran artista que no solo dejó grandes obras numismáticas, sino que también nos dejó esculturas e influyó en el grabado de Guatemala a través de su escuela. Pero su obra más importante y recordada es nuestro escudo nacional de armas. Esto creo que ya muchos lo saben. Para la gente que no es de Guatemala, pues la persona que también estuvo en numismática, pues nos dejó esto para los símbolos patrios. Cuando observamos las monedas, aquí ven ustedes una foto de Juan Bautista Frener antes de continuar. Cuando observamos las monedas elaboradas por Frener, podemos ver que todas fueron firmadas con su apellido o una letra F en su defecto. Pero la mayoría de piezas del periodo de Rafael Carrera, que está comprendido entre 1859 a 1871, lleva su apellido acompañado de la letra F. Vamos a entender un poco por qué esta letra F. Recordemos que Frener nació en Suiza en 1821. Su preparación como grabador no solo fue en Suiza, sino que también estudió en Francia e Italia. Frener llegó a Guatemala en 1854. En ese mismo año hizo su primer trabajo. Esta es una prueba. Y en esa prueba ya puso su firma, Frener, que es su apellido, seguido de una letra F. Remontándonos muy atrás en la historia, es importante mencionar que no fue sino hasta finales del siglo XV que los grabadores decidieron abandonar el anonimato y empezaron a incluir sus iniciales, nombres y apellidos en sus grabados con la intención de mostrar su autoría de estas piezas. Dada la influencia europea que tiene Frener, es de esperar que tomara este método como otros grabadores anteriores a él. Que de referencia, tenemos aquí algunas piezas en las que vamos a ver que tiene la letra, sus apellidos, que son Frener. En algunas otras de repente vemos la J de Juan, ya traducido al español, la B de Bautista, pero siempre sigue apareciendo una letra F. Tenemos que algunos de los grabadores antiguamente acompañaban sus grabados no solo con su apellido o nombre, sino que también le colocaban alguna otra palabra. Estas abreviaturas o palabras iban casi siempre en latín y daban a entender que ellos fueron los que hicieron estas piezas. Justamente entonces ahí es donde toma sentido la letra F de Frener. Y es que Frener utilizó esta palabra refiriéndose a la palabra fecit. Fecit es una palabra en latín que también se puede abreviar como F, F punto, FE punto o FT. Voy a colocarles acá, ¿sí? Solo, perdón, exactamente. Por ahí recibí un par de comentarios que estaba parada la imagen, perdón. Muchas gracias. Ah, sí. Les coloco acá esta imagen, justamente de una pieza de Juan Bautista, en donde podemos ver acá, con el mouse, si se logra ver, tenemos la palabra Frener, que es el apellido de Juan Bautista, y luego logramos ver que al fondo hay una F. Esto es característico de la gran mayoría de piezas del periodo de la República comprendidas para Rafael Carrera. Les decía que Frener utilizó la palabra fecit, que es una palabra en latín, como les comentaba, que se puede abreviar de distintas maneras, y traducida al español, simple y sencillamente quiere decir, él lo hizo. O sea que nos está diciendo que esta persona fue la que elaboró esta pieza. Frener siempre utilizó la abreviatura de la F, pero hay una pieza curiosa, fíjense, durante todo el periodo que pues nos da a entender la razón de por qué la F. Ahorita vamos a correr aquí las imágenes. Vamos a poner una imagen muy característica en este medio real. Para los que tengan el medio real de 1879, tal vez lo pueden checar ahí. Es una de las variantes que tenemos en este medio real. Y es que si ustedes miran del lado izquierdo aparece Frener, que es el nombre de él. Y luego del lado izquierdo tenemos algo que se logra divisar acá un poquito. Pero vamos a ampliar la imagen. Ampliada la imagen, vemos que acá está. Y es fecit. Prácticamente aquí cobra sentido entonces el por qué la F que acompaña a la mayoría de las firmas de Frener.
Algo curioso es de que existe una moneda de este periodo que no hizo Frener. Les hablaba de que dentro del periodo de la República tuvimos tanto a Frener, pero al inicio tuvimos a Apolinario España. Apolinario, les dije que era hijo de Casildo, y él fue el que elaboró esta pieza. Una pieza bastante difícil para la numismática guatemalteca, una pieza que la emisión fue muy baja y tiene características muy especiales porque viene un poco más grande en el tamaño de lo que luego seguiría y también es un poco más delgada, parecería una laminita. Pero si ustedes se colocan y ven acá el grabador, que es un tema que tal vez ya se tocó con anterioridad, vemos que es España, refiriéndonos a Apolinario. Algunos erróneamente han nombrado a Apolinario como Apolinario España Fecit, pero el Fecit no es su apellido, sino que el Fecit es únicamente lo que nos hace referencia a que él hizo esta pieza. Podemos ver que Apolinario España recibió influencia de Frener. De hecho, Frener tomó, pues al final, Casa de Moneda y España trabajaba con él. Entonces aquí vemos la influencia que trajo. ¿Por qué es de Frener la influencia y por qué Frener, insisto, de mi lado, o creo que trajo? Es porque acá hay una de las pocas medallas o pocas piezas que tenemos firmada por el papá de Apolinario, que es José Casildo España. Esta pieza acá, que es una medalla, cuando nos acercamos a la parte de abajo vemos que dice por C. Esp, que es de Casildo España, pero en ningún momento él utilizó ninguna palabra en latín, como lo hizo Frener con Fecit. Entonces aquí toma sentido la letra F que luego en adelante, desde 1859, seguiremos viendo y hasta 1892 aproximadamente, un poco antes, dejaremos de ver en las piezas de reales, medios reales, pesos y demás que tienen que ver con la República, no solo en plata, sino también en oro. Algo muy curioso es que hay algunas piezas como esta que tengo acá, que es de 2 reales, en la cual Frener solo firmó con su apellido y no firmó ya con la F de Fecit. Acá tengo una tablita final en donde tengo algunas situaciones que se dieron ahí con la firma de Frener, refiriéndonos a la F. Si vemos en los medios reales, hay algo pues ahí a destacar, y es que en los medios reales de 1867, 68 y 69 no tenemos la firma de Frener. En las piezas de 1 real, en 1865 existe una pieza que no tiene la firma de Frener, pero que yo considero que más tiene que ver con desgaste de troquel, porque existen las 2 variantes, una con firma y una sin firma. Hablando ahora de las piezas de 2 reales, ahí es donde vemos entonces que la letra F desaparece. Desde el año 61 existe una variante que no la tiene y una que sí la tiene. De hecho, el diseño es diferente de cómo va colocada la firma. De ahí vemos que en el 62 hasta el 65 desaparece. Luego, en el 66, nuevamente volvemos a tener la letra F. Por último, los 4 reales, que en los 4 reales la letra F ya no se coloca en el 63, 65, 67 y 68. Aquí estamos hablando de piezas de plata. Sin embargo, la letra F sí está colocada en las piezas del 61 y 64 de oro. Entonces, este era un tema un poco, pues, al final curioso para mí, que pocos, tal vez los que ya llevan mucho más tiempo conocían, pero los que tal vez no llevan tanto tiempo conocían, nunca se había tocado en alguno de los temas que tratamos en Punto de Encuentro y quería compartirlos. Desde ya les agradezco por el tiempo que me han dado. Saludos a todos en Latinoamérica y felicidades Punto de Encuentro. Gracias por estos 5 años. Somos parte desde que inició esto y seguiremos acá. Gracias. Buena noche. Perdón. Bueno, les decía muchas gracias por la presentación, muy interesante. Para continuar, vamos a dejar al señor Daniel Oropesa Alba con la presentación de la integración cultural en torno a la ciencia numismática. Muchas gracias, Michelle, por la palabra. Gracias, Ante todo, por quiero favor. hacer llegar a cada uno de ustedes, distinguidos miembros del Punto de Encuentro Numismático de Guatemala, mi felicitación y ponderación por sus grandes y acuciosos
trabajos, por su esmero en seguir contribuyendo a desarrollar investigación en torno a piezas monetarias y a billetes que son parte importante del patrimonio cultural de cada uno de nuestros países. Todos mis antecesores, empezando de Ricardo, Brian, Manfred, luego Federico y finalmente René, han hecho presentaciones muy pertinentes desde la perspectiva numismática historicista de desarrollar en torno a una moneda todo un lenguaje de explicación. Ese mismo lenguaje nos habla de integración cultural, nos habla de diferentes disciplinas científicas interrelacionadas con nuestro tema. Sucede que la numismática en la antigüedad fue una ciencia auxiliar de la arqueología. Se consideraba un complemento arqueológico. Evolucionó tanto en el sentido académico que hoy en día la numismática es una especialidad de la historia. Y como tal, para poder explicar coherentemente un concepto numismático, requerimos necesariamente aplicar diferentes herramientas, como la emblemática, la epigrafía. Tendríamos incluso que aprender lenguas clásicas como el latín para poder comprender lo que acaba de explicar René Fechit. Esto hace que nuestra ciencia numismática haya alcanzado un relieve muy importante y formal, que actualmente es utilizado y es discutido para presentar grandes aportes a la historia y a la cultura de la humanidad. Diferentes casas de moneda a lo largo de los confines de los países europeos y americanos han sido declaradas uso por su aporte a la historia y a la cultura como patrimonio de la humanidad. Tal el caso de la Casa de la Moneda de Segovia en España, o tal el caso de la Casa de la Moneda de Potosí en Bolivia. Por lo tanto, mis palabras son de reflexión para que todos los miembros del PENC y todos los miembros internacionales que nos sumamos a sus festejos podamos dimensionar la multifacética calidad del numismático, que requiere saber de economía, requiere conocer ampliamente la historia nacional, conocer la cultura de las regiones para poder identificar a qué determinado periodo o a qué civilización pertenecen los elementos que adornan nuestras monedas. Surgió hace tiempo en el Perú un movimiento numismático liderado por un distinguidísimo amigo que se encuentra entre nosotros. Hablo del distinguido jurista Manuel Villagarcía Noriega, que propuso la realización de una serie numismática alegórica al patrimonio cultural del Perú. El resultado, mis amigos, ha sido abrumador. Se pudo realizar la famosa serie Riqueza y Orgullo del Perú, que rompió récords en promoción de los sitios arqueológicos, de los sitios patrimoniales que tiene ese vasto Perú. De igual manera, podríamos citar que la numismática hoy en día se ha convertido en un agente integrador. Se ha convertido cada vez más, y es una tendencia del último siglo, a partir del 2000 para adelante, de organizar en torno a la numismática importantes eventos internacionales que aglutinan a numismáticos de diferentes confines, que al salir de sus fronteras nacionales se convierten en embajadores de su cultura, embajadores de su numismática, e interrelacionan con interlocutores válidos de otros países. Eso ha sucedido en varias ocasiones, y ahí debo ponderar al doctor Álvaro Cordón, que ha sido digno embajador de PENG, Guatemala, en las dos convenciones importantes que se han realizado en este último tiempo, la de Potosí 2016 y la de Arequipa 2018. En esos magnos eventos, por demás está decir de que la cultura de cada país es exaltación. Es emocionante ver las acuñaciones de nuestros ancestros en ponencias internacionales a kilómetros de distancia. Es prácticamente la identidad nacional de nuestros pueblos
convertidas en monedas de circulación y explicadas por eruditos investigadores. Todos nosotros, los que conformamos ese amplio grupo de amistad internacional, tenemos la misma pasión. Respiramos historia y nos nutrimos de numismática. Por lo tanto, nos sentimos completamente felices de que Peng cumpla su primer lustro de vida. Sería también motivo de acuñar la medalla conmemorativa por los 5 años de esta importante institución a la que auguramos los mejores éxitos. Hago llegar mi felicitación más sincera a todos los presentes, mi estímulo y mi aplauso colectivo para que sigan investigando, sigan formándose, sigan acopiando historia en sus colecciones y sigan develando esos pasajes históricos que aún permanecen oscuros, sin ningún tipo de explicación aparente, cuya sabiduría está guardada en los archivos, radicada en documentos viejos y polvorientos de antiguos siglos, que son siempre la respuesta a nuestras inquietudes del presente. Mis amigos, hago llegar mi felicitación a su institución y mi aplauso a cada uno de sus fundadores y a cada uno de sus miembros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar. Les doy la palabra a don Álvaro Cordón. Muy buenas noches a todos. Qué gusto agradecer realmente a los 6 ponentes, a cada uno de los que nos han presentado su momento de cultura, de tiempo, de agradecimiento. El agradecimiento del grupo, perdón, es enorme en cuanto a el esfuerzo que significa, pero el cariño, el compromiso que existe también de ellos hacia nosotros, como de nosotros hacia ellos, de coadyuvar también con la difusión del conocimiento y la difusión de la numismática, que creo que por ahí es el germen que da el origen a nuestro grupo